¿Cómo están, estimados amigos de Sustento Bíblico? Esta tarde también vamos a ver la segunda parte de lo que habíamos empezado la vez anterior, que fue el tema de la homosexualidad desde el punto de vista teológico o bajo una perspectiva teológica. Y pues, como siempre, en esta ocasión también vamos a tener a nuestro hermano David Barnes, que nos va a ayudar con esto. Como habíamos comentado la vez anterior, o complementando un poco, él es actual rector de los CETB, los Centros Teológicos Bautistas, y pues ya lleva más de 20 años formando pastores, líderes en esta etapa que él viene desarrollando. Y pues vamos a entrar justamente a los puntos que quedaban pendientes de la homosexualidad, que son de gran interés para muchos que están en este momento escuchando. David, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, hermano Aldo. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Muy bien. Hermano David, había un tema que queríamos justamente tratar a continuación era si es posible que los homosexuales puedan cambiar, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es posible que dejen su homosexualismo para ser personas normales otra vez? Muchos dirían que no, que uno nace así. Hemos visto la vez pasada que uno no nace homosexual, sea así. Y sí es posible que los homosexuales cambien y dejen ese pecado como cualquier otro pecado. El doctor Robert Spitzer, destacado profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia y especialista mundialmente reconocido en el tema de la homosexualidad, ha testificado que por medio de ayuda, terapia y la oración, un alto porcentaje de personas con atracción homosexual se queda libre o casi libre de la atracción homosexual. Y la Biblia también es muy clara al respecto. Un pasaje que vimos la vez pasada fue 1 Corintios, capítulo 6, ahí los versículos 9 al 11, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Son dos referencias a hombres que activamente practican una vida homosexual. Y esto erais, algunos dicen, y esto erais, tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, de esto vemos que todo creyente de verdad que ha nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, saldrá de una vida de fornicación, de adulterio, de idolatría o de una conducta homosexual. Puede seguir sufriendo tentaciones en esta área, pero ya no le dominarán. No tendrá una vida activa homosexual, sino que cambia en Cristo. Ok. Es interesante entonces ver que sí hay una esperanza, mientras pareciera que los medios de comunicación se encargan de decir o dar a entender de que pues esto es normal y que no hay solución. Muy bien, y dime, ¿tendrás algunos datos de qué cantidad de homosexuales en el mundo, cómo va creciendo esto en el mundo, o también y a la vez cuántas personas están saliendo del homosexualismo en estos tiempos? Bueno, no hay duda de que el porcentaje de personas llevando una conducta homosexual está en aumento en nuestros días, a causa de las influencias de los medios masivos que han normalizado y están celebrando este pecado, como lo han hecho con muchos otros pecados, como la fornicación y el adulterio que vemos en nuestras pantallas de televisión y de cine, tomando ventaja de familias quebradas y cada vez una mayor falta de moralidad en nuestra sociedad. Y ahora esta nueva norma, entre comillas, está infiltrando nuestros gobiernos, nuestras leyes, nuestros sistemas educativos y como una válida opción sexual. Y por eso está aumentando en nuestro día, no hay ninguna duda. Es difícil tener una estadística confiable en cuanto al porcentaje exacto de homosexuales que hay en los países occidentales, pero probablemente está entre el 1 y el 3% de varones dirían que son homosexuales en este
tiempo. Y en cuanto a mujeres lesbianas, sería la mitad de este porcentaje aproximadamente. Ahora, en cuanto al porcentaje de personas que han dejado una vida activamente homosexual, un estudio importante encontró que hubo un 29% de éxito de parte de psicoterapeutas entre sus pacientes, algo afín con la recuperación de cualquier adicción, que es entre 25 y 30%. Encontraron que tienen mayor éxito cuando sus pacientes habían tenido alguna historia de atracción sexual hacia el sexo opuesto. Y los estudios muestran que el 70% de homosexuales indican que sí han sentido alguna atracción hacia el sexo opuesto. También encuentro mayor éxito en su cambio, su reorientación, cuando no han tenido relaciones sexuales desde la niñez. Es decir, cuando no ha habido abuso sexual en su niñez. Y también encuentro mucho mayor probabilidades de éxito cuando la persona está muy motivada a cambiar. Cuando no quieren cambiar, no se puede esperar cambiar. Entonces, si se logra un cambio de alrededor del 30% de los casos por medio de psicoterapeutas seculares, cuanto más se puede esperar cuando uno tiene fe en Cristo, uno tiene nueva vida, uno quiere vivir para Cristo en el poder del Espíritu Santo que vive en uno. Y miles de ex homosexuales dan testimonio de que el cambio sí es posible y que Cristo también los ha cambiado. Sin embargo, esto no significa que no tendrán que seguir luchando con deseos pecaminosos, pero sí significa que ya no participan en un estilo de vida homosexual. Que sea difícil cambiar la orientación sexual no debe sorprendernos, ya que formas placenteras de comportamiento, especialmente comportamientos sexuales, tienden a la compulsión y tienden a la adicción. Y dime entonces, ¿por qué razón pareciera que no hay ex homosexuales en las iglesias actualmente? Da la impresión de que las iglesias le han dado la espalda a este grupo de personas y no les interesa. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que es una pregunta interesante. Quizás hay algunos que no admiten esto por vergüenza, pero creo que hay varios factores. Primero, la mayoría de homosexuales no abandonan su pecado. Simplemente no lo abandonan. Y también saben que su estilo de vida no es compatible con la enseñanza de la Biblia. Por más que algunos quieren decir que la Biblia lo acepta, la mayoría entiende que no es compatible con la Biblia. Por lo cual, no están interesados en seguir a Cristo, ni en buscar superar su pecado. Es una razón por la cual no encontramos homosexuales yendo a la iglesia y encontrando cambio en Cristo. Otra razón es que si tan solo el 20% del pueblo peruano se identifica como evangélico, entonces en promedio no habríamos de esperar mucho más del 20% de la comunidad ex-homosexual presente en nuestras iglesias. La mayoría están fuera. Y ahora, si añadimos a esto la poca comprensión del tema que hay en el pueblo peruano en general y el pueblo evangélico en particular, los evangélicos peruanos no saben qué decir a un homosexual o un ex homosexual. No saben qué pensar, no saben cómo actuar. Lamentablemente, hay una actitud frecuentemente de juicio de parte de los hermanos en lugar de compasión y amor. Entonces, no ha de sorprendernos que una persona que ha llevado un estilo de vida homosexual se siente incómoda en nuestras iglesias, lamentablemente. Y es interesante ver el contraste que hay entre los escribas y fariseos y Jesús, en el caso no de una vida homosexual, sino de una vida de adulterio. ¿Te acuerdas del caso que encontramos en Juan capítulo 8, de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Mientras que los primeros, los fariseos y los escribas, la quieren apedrear, Jesús le tiene compasión y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Jesús reconoce que está en pecado y que lo tiene que abandonar, pero le muestra amor, le muestra compasión y muestra su confianza en que puede cambiar por su fe en Dios.
Lo mismo es el caso de los que llevan una vida homosexual también. Necesitamos aprender de la actitud de Jesús y no de la actitud de los fariseos que encontramos. Ok, entonces, si entendemos de que, pues, es un tema de actitud, pero ¿qué capacitación en su defecto debería tener un pastor para poder llevar ese tema adecuadamente, a algo especial, un conocimiento especial? ¿Y qué actitud, en todo caso, deberían tener los cristianos respecto a este tema? Sí, yo creo que el creyente en general no sabe qué hacer, qué decir, y creo que muchos pastores tampoco saben qué hacer, qué decir, cómo ayudar a una persona que quiere cambiar. No estoy seguro que los pastores necesiten toda una preparación especial para ayudar a esta comunidad. No creo que Pablo haya dado a los corintios toda una capacitación especial en el asunto. Pero al igual que otras adicciones, hay varias cosas que podemos hacer para ayudar al homosexual que desee dejar ese pecado. Por ejemplo, el pastor debe ayudar a la persona a reconocer que tiene un problema. Si no reconoce que tiene un problema, no va a poder hacer nada. En segundo lugar, tiene que ayudarle a reconocer su verdadera identidad dada por Dios como varón. Dios creó a hombres y Dios creó a mujeres y debe reconocer su identidad dada por Dios. En tercer lugar, tiene que ayudarle a reconocer su responsabilidad por sus acciones. Si la persona está pecando por sus acciones y hasta por sus pensamientos, la persona es responsable y necesita entender que es responsable para que pueda cambiar. También tiene que reconocer si la persona no desea cambiar, lo más probable es que no va a cambiar. Entonces tiene que haber un deseo ahí. También el pastor tiene que enseñarle que debe arrepentirse prontamente de cualquier conducta o cualquier pensamiento pecaminoso que tiene. Empieza a pensar sobre esa atracción homosexual, empieza a pensar cosas pecaminosas o actuar de manera pecaminosamente, él tiene que arrepentirse de pronto. Sin duda, los deseos homosexuales pueden ser muy fuertes, pero debe abstenerse de ellos y puede. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 11 dice, amados, dice Pedro, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Reconoce que tenemos deseos carnales diferentes cada persona. Y los homosexuales tienen unos deseos carnales que batallan contra el alma, pero puede en Cristo abstenerse y debe abstenerse de esto. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, Pablo dice, no reine, pues, no esté reinando, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de la muerte. Ya tienes nueva vida. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se puede, se debe, se tiene que hacer como cristiano. Y en Cristo se pueden vencer estas tentaciones. Según Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En Cristo, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa nos han sido dados en Cristo. Así que sí hay poder. Pero hay otras cosas que el pastor puede ayudar a la persona. Tiene que ayudarle a seguir hábitos piadosos, a tener una vida de disciplina. La palabra disciplina y ser un discípulo de Cristo están íntimamente conectados. Un discípulo de Cristo tiene que ser disciplinado. Tiene que enseñarle a cómo vestirse de Cristo, es decir, vestirse del carácter de Jesucristo. Y no provee para los deseos de la carne, como dice Pablo en Romanos 13:14.
Y hay un texto excelente de Pablo en 2 Corintios 10:5, donde dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es muy importante. No podemos esperar que cortar la conducta homosexual si no lo cortamos de raíz en el pensamiento. Y el pastor debe ayudar a la persona a realizar los cambios necesarios en su conducta, especialmente el alejamiento de la comunidad homosexual. Si uno tiene problemas de la drogadicción, la persona, si uno está saliendo de la drogadicción, no debe seguir juntándose con sus amigos drogadictos. Si uno tiene problemas con el alcohol, no debe encontrarse con sus amigos en el bar. Si uno tiene problemas con la homosexualidad, debe alejarse de esa comunidad mientras está en recuperación. Y tiene que aprender nuevas formas de actuar, nuevas formas de relacionarse. Ha aprendido formas corruptas, extrañas, homosexuales de actuar y de relacionarse con las personas. Eso tiene que cambiar. Y también, igual que cualquier persona que está saliendo de una adicción, requiere casi siempre el apoyo de familiares y amigos. Necesito una red de apoyo. También tienen que aprender a desarrollar amistades cercanas, pero saludables con ambos sexos. Tienen que volver a aprender cómo llevar una amistad correcta y cercana y saludable con las mujeres y también con los hombres. ¿Cómo se debe ser una relación normal? Y también en muchos casos, quizás 30% de los casos por lo menos, va a tener que perdonar a quienes le han hecho daño. Si parte de la razón de su homosexualidad es porque tuvo un padre ausente, un padre abusador, un padre distante, hubo un abusador sexual en la familia, familiares que se burlaban de él porque él no era tan masculino en su comportamiento, compañeros de la niñez que le hicieron la vida imposible, etcétera. Quizás hay un asunto que tiene que perdonar a estas personas. Y también, quizás lo más importante es que la comunión con Dios, enfocada en Cristo, enfocada en el Evangelio, con el arrepentimiento, con la confesión diaria, con la oración diaria, con la palabra de Dios diaria, la lectura, la memorización, la meditación y la adoración diaria, son los medios de gracia por los cuales se puede superar cualquier pecado y crecer en santidad y poder para vencer especialmente este pecado de la homosexualidad. Pero los pastores tienen que entender que nunca deben tratar de lograr el cambio por medio de las famosas terapias de aversión. La inducción de náusea o electroshock junto con estímulos homosexuales, algo así. No, algunos terriblemente han utilizado estos métodos. No es la manera bíblica, no es una manera correcta. Y nunca contra su voluntad. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar y no se puede forzar. Tiene que venir del deseo de la persona en sí. Y debe reconocer el pastor que típicamente requerirá tiempo, requerirá bastante consejería, que es un proceso a veces largo, con éxitos y fracasos en el camino. Dios trabaja más por el proceso que por el milagro instantáneo. Vemos lo mismo con otras adicciones. No es que un día alguien es adicto hasta el fondo en las drogas y el día siguiente no tiene ningún problema. No, hay luchas por un tiempo. Y una recuperación, tiene que entender el pastor, significa que la homosexualidad ya no le domina. Pero no significa necesariamente que no haya experimentado nunca tentaciones en esta área. Como en el caso de otras adicciones o en el caso del adulterio. El hombre que ha sido adúltero durante décadas, fornicario durante décadas, ahora está en Cristo. No significa que nunca tenga una tentación, pero con Cristo puede resistir a esa tentación y vivir de una manera que agrada a Cristo. La mayoría de los casos, la recuperación significa la gracia para vivir en obediencia pese a tentaciones que perduran. Ahora, la tentación no constituye pecado, pero fomentar la tentación, ceder a la tentación, buscar la tentación sí es pecado. Entonces, los hábitos y las compulsiones son
difíciles de romper, especialmente cuando son pecaminosos. Jesús dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Tú cometes un pecado y lo cometes de nuevo, y lo cometes de nuevo, y lo cometes de nuevo, y ya no puedes dejar de cometerlo. Te has hecho esclavo del pecado. Romper eso es difícil. Esto encaja con la plasticidad del cerebro, según los expertos, los estudiosos, y el fortalecimiento del cableado del cerebro por la repetición, los hábitos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la adicción a la pornografía. Y algunos conseguirán una atracción heterosexual y se casarán, gloria a Dios por eso, cuando cambien. Otros no, por lo cual han de vivir una vida de abstención, como los heterosexuales que no se casan. Entonces, no es que cada homosexual que recibe a Cristo cambie y se casa. Bueno, no todos los heterosexuales se casan, pero una vida sexual es solo para los casados entre hombre y mujer. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Hablamos un poquito de eso al contrastar los fariseos con Jesús, pero mostrar amor, mostrar compasión, mostrar preocupación por ellos, sin avalar su conducta pecaminosa. Y debemos mostrar solidaridad. ¿Se acuerdan que a fin de cuentas, cuando Jesús confronta a los fariseos y los escribas, al final, él dice, el que está sin pecado, tira la primera piedra. ¿Qué hacen? Se van. Nosotros podemos ser solidarios con ellos, porque aunque nosotros quizás nunca hemos tenido tentaciones homosexuales ni una vida homosexual, todos somos pecadores. Y si nuestro pecado no ha sido el pecado de la homosexualidad, ha sido otro pecado. Así que debemos mostrar solidaridad para con ellos, que luchen con sus deseos homosexuales, ya que todos tenemos nuestra tendencia pecaminosa y deben ser ordenados. Y debemos orar por ellos, sabiendo que Dios puede obrar una gran diferencia. Y debemos diferenciar también entre una persona que tiene una atracción homosexual que no desea y que rechaza, y una persona que tiene una vida homosexual activa. Hay una diferencia de una persona felizmente casado que siente una tentación por ir tras otra mujer, pero no lo hace en obediencia a Cristo, y una persona que lleva una vida activa de adulterio. Hay una diferencia. Tenemos que diferenciar también entre una persona que dice, ayúdame, tengo estos deseos, estas tentaciones homosexuales, no los quiero, pero viene a mí. Es muy diferente de una persona que dice, yo vivo mi vida activamente homosexual. Entonces hay que tener entender esa diferencia. Es una lucha prácticamente común como lo tenemos los cristianos a nuestras concupiscencias de las cuales hemos venido en el pasado, ¿verdad? Todos luchamos. Sí. Definitivamente. Es claro, no podemos pues decir que es un pecado que es exclusivo, ¿no? Tenemos que luchar. Muy bien, David, y viendo un poquito por otro tema, ya hemos visto que los homosexuales sí cambian, sí pueden cambiar, han venido cambiando. Hay un porcentaje justamente que has mencionado también de que ya están volviendo justamente a ser personas normales. Hay miles y miles de casos de eso al respecto. Y pues siempre se ha dado un ataque también de parte de quizás en Estados Unidos, hablando en este caso, en estos tiempos que ha pasado, años pasados, que ha habido un ataque hacia los cristianos. Se podría decir que hay un ataque hacia la cristiandad de parte de la comunidad homosexual. Y esto lo digo porque han habido pastores que le leen justamente de repente lo que tienen que predicar, o que han ido, por no ceder, un pastelero, por no ceder a hacer una torta a un homosexual o una pareja homosexual, los han denunciado y prácticamente ha ido a la cárcel, o un funcionario público que no quiso casar, que era cristiano, que era creyente y no quiso casar a unos homosexuales, también cayó en la cárcel. ¿Tú crees tú que ha habido una persecución de parte de la comunidad homosexual hacia la cristiandad? Bueno, definitivamente de parte de todos aquellos, no necesariamente homosexuales exclusivamente, todos aquellos que están empujando una agenda homosexual. Por ejemplo, hay casos en mi país, yo soy de Inglaterra, pero voy a hablar de la situación en Estados Unidos, que tengo información. Por ejemplo, has hablado de un famoso caso de un pastelero en Colorado, quien fue enjuiciado
por rehusar preparar una torta para un supuesto matrimonio de dos homosexuales. Yo digo supuesto matrimonio, igual que John Piper, porque bíblicamente un matrimonio es entre hombre y mujer. Lo que hagan dos hombres, por definición, no es matrimonio, porque matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, por no querer preparar una torta para esta actividad que hicieron, le terminaron enjuiciando y no es el único. Hay otros que han perdido miles y miles de dólares en juicios, han perdido su negocio y todo. Lo mismo ha pasado, sí, en el caso de floristas. Piden flores para una celebración, un supuesto matrimonio homosexual. También fotógrafos. Cualquier persona que quieran contratar y dice, no, porque mi conciencia no me permite, no quiero apoyar esto. Muchos de ellos han sido enjuiciados. Hubo el caso de un jefe de bomberos en Estados Unidos que fue despedido. ¿Por qué? Por publicar, principalmente para los miembros de su propia iglesia, un artículo sobre el modelo bíblico de la sexualidad. No tiene nada que ver con su trabajo. Pero como publicó para su iglesia un artículo sobre la sexualidad bíblica, le despidieron de la unidad de bomberos. Hubo un profesor en California, si no me olvido, si lo tengo correcto de la información, que perdió su trabajo por no referirse a un estudiante por su pronombre preferido. Se negaba a referirse al estudiante de sexo, que era de sexo masculino, como ella, como quería el estudiante. Entonces, le despidieron. Y creo que muy pronto es posible en Estados Unidos, hay unas enmiendas que quieren hacer a una ley sobre la no discriminación, que originalmente tiene que ver con no debemos discriminar contra personas de diferente raza, hombre, mujer, etc. Ahora quiere incluir cláusulas para hablar del trato con homosexuales. Y el resultado de esta nueva ley o enmiendas de la ley es posible que las iglesias y otras instituciones cristianas pierdan su estatus de exoneración de impuestos si no apoyan el movimiento homosexual, obligando a muchos a cerrar sus puertas, porque no pueden. Si tienen que empezar a pagar altos niveles de impuestos, tendrán que cerrarse. También he leído de universidades cristianas que están preocupadas, que se les ha dicho que si no proveen alojamiento a parejas homosexuales en la zona de matrimonios, van a cerrar sus puertas por discriminación. También agencias de adopción cristianas. Hay un gran temor que pierdan el apoyo gubernamental si no están dispuestos a dar en adopción a sus niños a parejas homosexuales. Y yo conozco casos que ya han sucedido en otros países. Iglesias e instituciones cristianas también podrían muy pronto perder su libertad de expresión que mencionaste para hablar en contra de la homosexualidad. Es decir, es solo predicar un texto bíblico que habla claramente en contra de la práctica homosexual. Esto podría pronto en Estados Unidos y quizás en otros países ya ser ilegal como un acto discriminativo. Entonces, en resumen, la libertad sexual está teniendo prioridad sobre la libertad religiosa y está negando la constitución misma de los Estados Unidos. Eso está pasando ahora. Son leyes que están debatiendo ahora mismo y que se teme con el nuevo gobierno que ahora hay, que estas leyes podrían aprobarse y podría causar grandes problemas para instituciones cristianas. O sea, se podría decir que hay una amenaza latente en que la comunidad homosexual siga creciendo, siga avanzando, la amenaza entonces va a ser mayor. Sí, sí, sí. Ok. Sí, yo recuerdo el caso de una persona, un pastor comentaba, recuerdo que había ido a una iglesia en los Estados Unidos, se había sentado en la parte de adelante y estaban alabando. En ese momento, pues, vio con sospecha a un creyente, supuestamente, que estaba a un costado, que alababa de una manera muy extraña. Entonces le causó
no, le causó mucha rareza a este pastor. En todo caso, al final de, eh, de la reunión, fue con su amigo que le había invitado a la iglesia y le comentó acerca de esta persona que se movía muy raro. Y lo que le dijo el pastor de la iglesia aquella fue de que, pues en realidad ese era una persona homosexual y él no lo podía corregir, no le podía decir que se vaya a la iglesia, porque si no terminaba siendo denunciado o cerraban su iglesia. ¿No? Cosas así más o menos también he escuchado por otro lado. Es algo que está haciendo, pero un ataque prácticamente frontal, directo y constante. Sí, bueno, obviamente queremos que homosexuales vengan a la iglesia, queremos que adúlteros vengan a la iglesia, que personas con problemas con la ira, con la paciencia, con todo lo que vengan a la iglesia. Lo que no queremos es, por ejemplo, cuando empieza a pedir derechos que no corresponde religiosamente, bíblicamente, por ejemplo, una iglesia anuncia o una institución cristiana anuncia en el periódico, una revista cristiana o en internet, una página web cristiana, que están buscando a alguien para ser pastor, alguien para trabajar en su institución. Y después se presentan, a veces se escucha de casos, personas de tendencia homosexual, simplemente para mostrar que si no consiguen trabajo, han sido discriminados por esto. Y como está prohibida la discriminación, empieza a denunciar la institución. Entonces, ahí sí están atentando contra la libertad religiosa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, sí, yo creo que hay grandes amenazas para la cristiandad con esta agenda homosexual y LGTBI sigue avanzando. Yo anoche vi una película acerca de Winston Churchill. Muy buena, ganó premios de la Academia. Pero Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, escribió una crónica de la Segunda Guerra Mundial en 6 tomos. Y el primer tomo tiene el título The Storm Gathers, que en español significa La tormenta se avecina. Y el libro documenta el avance de la amenaza nazi en un tiempo cuando Churchill era casi el único en su país en reconocer la amenaza, en los años 30. Y todos le decían que estaba exagerando, aquí no hay ni una amenaza de parte de los nazis, de parte de los alemanes. Y él decía, hay una amenaza, la tormenta se avecina. El año pasado, más o menos, no sé si por agosto, el año pasado, Al Mohler, el presidente de Southern Baptist Theological Seminary, uno de los seminarios más grandes del mundo en Estados Unidos, decidió escribir un libro intencionalmente con el mismo título, La tormenta se avecina, pero en inglés, en el cual describe el avance de las nuevas ideologías que están amenazando a la cristiandad. Es un llamado a despertar, a reconocer las serias amenazas a la ética, a los valores y a la vida que en este momento todavía conocemos. La proliferación del aborto, una redefinición del matrimonio, la destrucción de la familia, la confusión sobre el género, la normalización del libertinaje sexual y la homosexualidad y la consecuente erosión de la libertad religiosa. Aquí en el Perú estamos yendo hacia una realidad post-cristiana, muy similar al periodo precristiano del Imperio Romano, es decir, el pre-Constantino, cuando los cristianos vivían en una sociedad totalmente pagana, sin el freno de la religión y moralidad cristianas. Y lamentablemente la iglesia en algunos sectores que debería ser bastión de la moralidad, está sucumbiendo al relativismo moral y la libertad absoluta del yo. Así, la iglesia está dejando de ser luz en las tinieblas del paganismo y la sociedad en general se está quedando sin sal y sin luz. Y ahora es el tiempo de reaccionar. Prácticamente entonces hay una responsabilidad pues ir en busca de los perdidos y esto incluye también a los homosexuales. Y si no lo hacemos, prácticamente vamos a pagar las consecuencias de no haber trabajado y no habernos preocupado y no habernos formado en los diferentes frontis, ¿verdad?
Sí, porque, claro, exactamente. Hay una preocupación por el individuo y hemos hablado en la otra sesión que una persona que lleva una vida activamente que va en contra de las normas de Dios y no se arrepiente de ello, no hay salvación para ellos. Pero también una preocupación por la sociedad, ya que hemos visto que la homosexualidad, esta agenda de la homosexualidad está avanzando y normalizando, entre comillas, esta situación, que significa que nuestros niños, nuestra juventud, no está a salvo de estas influencias negativas. Entonces tenemos que orar que nuestra iglesia, las iglesias y también otras agrupaciones y religiones que tienen una ética conservadora, pueden decir, no queremos que la sociedad se aleje de sus fundamentos morales que hemos recibido desde el tiempo del comienzo del cristianismo, por ejemplo. Ujú. Correcto, correcto, David. Muy bien, entonces queda claro, nosotros amamos a los homosexuales. La Biblia dice que pues nosotros debemos amar a nuestros enemigos y los homosexuales no son nuestros enemigos. Los amamos también a ellos y queremos justamente que vengan a las iglesias, y creo que así como cualquier integrante de la comunidad de la iglesia, pues tiene que guardar también algunas normas que son propias de la iglesia. Entonces, lo que se pide a los homosexuales es lo mismo que se pide a todos los que están integrando la iglesia. Claro, Entonces, yo no puedo ser un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero soy un cristiano airado y voy a vivir una vida de ira. Yo ujú, soy un cristiano con este pecado, acéptame, así soy. No, todo cristiano, ninguno es perfecto, todos tenemos pecado, pero el cristiano de verdad quiere seguir a Cristo, quiere en el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo vencer esos pecados y ujú. ser cada vez más como la imagen de Cristo. Ok, David, nuevamente, pues el tiempo ya siempre está en contra nuestra, y la verdad nos has enfocado muy bien, nos has actualizado bastante bien, hay un mensaje de esperanza en todo esto, y realmente pues amamos a toda aquella persona pues que Dios nos manda justamente a predicar a todos, ¿verdad? Y pues yo creo que con esto, y siempre va a quedar temas en el tintero, pero te agradezco por habernos enfocado cada vez más en lo que estamos actualmente y lo que hubo, como tú decías en el pasado, en la iglesia pasada, las consecuencias. En fin, ha sido muy instructivo, mi hermano. Muchas gracias nuevamente, te damos las gracias por estar con nosotros, y pues van a venir más temas de otra índole. Creo que tenemos muchos temas también de qué hablar, y pues te voy a invitar siempre a que pues nos puedas ayudar cada vez que sea posible, pues tener justamente una enseñanza pues de un punto de vista siempre teológico, que es justamente los temas que tú manejas. Muchas gracias. Bueno, bueno, encantado, y cualquier invitación que quisiera extenderme, si es de mi conocimiento, estoy encantado de participar con ustedes para el aprendizaje de todos. Ok, bueno, y también a nuestros personas que nos están viendo por las redes, también le queremos dar las gracias por siempre estar presentes, y pues los invitamos siempre a que estén atentos a cualquier novedad que tengamos. Suscríbanse cuando puedan, porque en realidad les va a llegar las notificaciones también para que ustedes estén atentos de todo lo que estemos publicando. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y que les vaya muy bien. Hasta luego.